Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a otro episodio del Destino del Mundo Revelado. En esta ocasión continuaremos con el estudio del libro de Apocalipsis y tenemos como siempre nuestra invitada especial que nos está explicando todo esto, Paulina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, aquí estamos, gracias a Dios, para seguir con este estudio tan interesante del libro de Apocalipsis. Sí, vamos a continuar. Me he quedado curioso con las cosas que nos dijiste en los capítulos anteriores. Cuéntanos, ¿con qué seguimos hoy? Bueno, Tony, y a todos los que nos escuchan y nos ven, vamos a continuar con el estudio del capítulo 2 del Ok. libro de Apocalipsis. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es la primera cadena profética de el Apocalipsis, que son las 7 iglesias. Ok, la primera serie de siete. Así es. Ok, pero antes de empezar, vamos a pedir la bendición de Dios y al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ok. Cerremos nuestros ojos. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí de nuevo para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine a través del estudio, que podamos entender todo a como tú deseas que sea entendido, sin inmiscuir nuestras propias palabras humanas, sino solamente a través de tu santa palabra que es la Biblia y del espíritu de profecía. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestros oyentes, los que nos ven a través de las redes sociales, que ellos también puedan salir bendecidos de este estudio. En el nombre de Jesús, te lo Amén. agradecemos y pedimos todo. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar este estudio en Apocalipsis. Vamos a hablar precisamente ya acerca de las 7 iglesias, como habíamos comentado, y estas 7 iglesias van a abarcar los capítulos 2 y 3. En esta ocasión, bueno, vamos a empezar con el capítulo 2, pero antes de continuar, vamos a hacer algunas lecturas para recordar un poquito lo que ya veníamos estudiando. Si nos Ujú. quieres hacer el favor de leer, por Ok, favor, por favor. esta cita está en Hechos de los Apóstoles, página 467, y el párrafo es el 4. Dice, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. Gracias. Bueno, aquí vemos en esta cita, eh, el Espíritu Profecía nos está indicando que estos nombres de estas iglesias que vamos a estudiar son el símbolo. Aquí aplicamos el simbolismo porque recuerden que ya habíamos dicho que las iglesias tenían una triple aplicación. Vamos a estudiar la parte histórica, la parte profética y también la parte personal. Es a cada uno de nosotros vamos a aplicarnos todo lo que nosotros vayamos aquí estudiando, pero en este caso vamos a estudiar solamente esas dos aplicaciones. Y recordando también lo que habíamos dicho, que el número 7 es algo completo y estas iglesias van a comenzar desde la era cristiana hasta el fin del tiempo. Ujú. Yo he entendido siempre las siete iglesias de Apocalipsis es el equivalente a la imagen de Daniel 2, que es como la base de todo Daniel,
las 7 iglesias es como el esqueleto del resto de Apocalipsis. Así lo he Así entendido es. yo. Sí, podría decirse que sí. Sí, Ujú, es como, ¿por qué? Porque ahorita vamos a empezar de lo general a ujú, lo particular. ujú, Ahorita vamos a dar un bosquejo de lo que es cada iglesia. Sabemos que tiene mucha información. Aquí la vamos ujú, a tratar de resumir un poco porque pues el tiempo no nos es suficiente y ya cada quien puede investigar un poquito más personalmente, pero como dices tú, es cierto, esta es la base de todo nuestro estudio que va a ir a continuación. ujú. Correcto. Y Elena White en esta cita nos está haciendo énfasis básicamente en el método historicista también. Ajá, claro. Ujú, Claro. Bueno, seguimos con otra cita. Esta cita yo la encontré en inglés, se me hizo muy interesante. Tú que sabes inglés, Tony, me vas a decir si la traducción es la correcta, pero se me hizo muy interesante porque ella nos habla precisamente de lo que habíamos dicho, que el Espíritu Santo nos va a ir dando luz poco a poco hasta que podamos entender completamente la profecía. Es decir, la profecía sí se puede entender completamente antes de que Cristo venga, porque para eso Él nos ha dado esa capacidad. ujú. Si la quieres leer, por favor. Dice, cada periodo del cumplimiento de la historia profética es una preparación para la luz avanzada que sucederá a cada periodo. Cuando la profecía llegue a su fin, habrá un todo perfecto. ¿Está, Claro, y esa, ¿sí? está ¿Cuándo va a correcta ser la ese traducción? fin? Claro, Eh, eso cuándo va a suceder, pues cuando Cristo venga ya toda la profecía se va a ujú, terminar y por lo tanto nosotros vamos a poder entender mejor todo esto que estamos estudiando. Ahora, quisiera, para beneficio de aquellas personas que nos ven y nos oyen, que tal vez no sean de nuestra denominación, que pues no tengan las mismas, tal vez, interpretaciones que nosotros hemos venido aprendiendo en la Biblia. Nosotros vamos a estudiar estas iglesias que representan la condición, como dice el Espíritu Profecía, de la iglesia a través del tiempo, a través de los siglos. Y quizás vamos a decir cosas que pueden hacer, no sé, incomodar a alguno de ustedes. Nosotros no tenemos esa intención. Ustedes van a ver que nosotros vamos a hablar solamente la Biblia ujú, y el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos estudiado al principio de nuestros podcasts, que Dios lo que quiere es nuestra salvación. Él nos ama y en el Apocalipsis nos ha dejado mucha información para que nosotros podamos saber cuál es la verdad. correcto, Paulina. En realidad nosotros nada más vamos a hacer un recuento de los eventos y de los Ujú, hechos y de los actos y de los sistemas y de los personajes que se mueven en Apocalipsis. Nosotros no somos quienes para señalar a alguien directamente, sino que la misma Biblia habla por ella misma, el Espíritu profecía igual, y vamos a ir descubriendo, por decir algo, el anticristo, que hoy actualmente muchas ujú. personas lo confunden como un ser oscuro, extraño que va a surgir en un momento de la historia. Apocalipsis nos habla otra cosa. No es un personaje, es un Claro, sistema. claro. Y también, si recordamos, Tony, cuando vimos lo de, hablamos de lo historicismo, el Ujú, preterismo, el ujú, futurismo, también este personaje eh, lo colocan en un pasado. ujú, ujú, Entonces, bien tienes tu razón, nosotros vamos a ver quién es este personaje ujú, y como bien tú dijiste, vamos a hablar de sistemas, ujú, ujú, sistemas religiosos, no vamos a hablar de personas, porque nosotros sabemos y la misma Biblia lo dice, que el Señor en cada una de las denominaciones tiene hijos sinceros que necesitan ujú, escuchar la verdad ujú. y Él los ama y precisamente por eso quiere que nosotros entendamos bien todo esto para que podamos salir tal vez de ese error que por ignorancia quizás hemos estado, pero que finalmente Dios nos quiere llevar hacia la verdad. Correcto, correcto. Ok. Bueno, entonces,
Otro que se me hace muy interesante, si bien lo vemos aquí en esta imagen, la estructura de los mensajes a estas 7 iglesias que abarcan el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es un 7 por 7. ¿Qué quiere Mm, decir? Tenemos 7 iglesias y a cada iglesia, si ustedes se dan cuenta en las columnas, hay una estructura de 7 elementos que tienen que ver, por ejemplo, empezando por destinatario, a quién se dirige la carta. mm, En cada iglesia vamos a ver que hay una descripción de Cristo. ujú, Vamos a ver también que hay un elogio para esa iglesia, que también hay una censura por parte de Cristo para esa iglesia. También va a haber una exhortación, un consejo, ujú, va a haber una apelación y va a haber una promesa. Entonces, no es casualidad, ¿verdad, Tony? Ya lo hemos venido estudiando, ujú, que el 7 es un número divino ujú. y no es casualidad que podamos ver esta estructura de cada mensaje de las 7 iglesias. Sí, vale recabar que todas estas cartas, bueno, no son cartas en sí de forma separada. Todas estas fueron Ajá. enviadas juntas con el resto del libro de Apocalipsis para que fueran leídos en todas las iglesias, inclusive estas mismas 7 que se mencionan acá. Entonces, la información acerca de la ciudad donde estaba ubicada cada iglesia, vamos a hacer un análisis de eso también y nos Ujú. permitirá entender por qué es tan importante este mensaje a cada una de estas iglesias, aún para nosotros hoy en día. Claro. Entonces, siendo así, ya que hemos aclarado algunos detalles, vamos a empezar ya Apocalipsis 2 y te voy a Ujú. pedir, por favor, Tony, que nos hagas el favor de leer el primer mensaje. Ok, aquí está el primer mensaje. Está en Apocalipsis 2, ¿verdad? Del Apocalipsis versículo 2. 1 al 7. Ujú. Dice acá, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el destinatario. Ahora viene la descripción de Jesucristo, el ser glorificado que vimos en el primer capítulo. Ujú, El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y ahora viene el elogio. ujú. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora viene la censura. Este siempre es la misma dinámica que tiene el testigo fiel a todas las Ujú. iglesias. Luego viene la Sí. censura. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego viene la exhortación o consejo en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El versículo 7 es la apelación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, esta es la promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, ya leímos en general todo el mensaje a esta iglesia de Éfeso y ahora sí vamos a irnos a formar ya nuestra línea de tiempo. Ujú, Yo como les había comentado anteriormente, y verdad, Tony, que para nosotros ha sido más fácil entender todo esto de Apocalipsis a través de diagramas y ujú, la misma palabra de Dios pues nos dice que podemos hacerlo. Entonces, ujú, vamos a ir formando nuestra línea de tiempo de estas iglesias y tenemos en Apocalipsis 2 empezamos con la iglesia de Éfeso. ujú, ¿Sí? La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. Ahorita ujú, vamos a ver por qué y vamos a ver
cada uno de los detalles que vamos a ir observando aquí en esta línea de tiempo. Es el versículo de 1 al 7, que es el que tú Ujú, leíste. Esta iglesia de Éfeso, los estudiosos consideran que significa deseable, y vamos a ver por qué es deseable. Bueno, si es la iglesia apostólica, sabemos que fue una iglesia en donde el evangelio era puro. Esta iglesia se data del año 31, que fue con la muerte del Señor Jesucristo, ujú, hasta el año 100 aproximadamente, que es cuando muere Juan, el discípulo amado, que es el que escribió el libro de Apocalipsis. Fue el último de los apóstoles que pues estuvieron vivos en este periodo. Y Tony, mira, encontré algo muy interesante en Juan 21, del 21 al ujú, 23. Bueno, ustedes lo pueden checar ahí en su casita, pero aquí nos habla de la historia de cuando Jesús, después de resucitar, se encuentra con sus discípulos, especialmente con Pedro, que lo había negado, y le pregunta 3 veces que si lo amaba. Y finalmente nos dice el relato bíblico que cuando iban caminando detrás de ellos venía el apóstol Juan. ujú, Pedro le pregunta al Señor, bueno, Señor, ¿y este qué? Porque el Señor Jesucristo le dice a Pedro ujú, eh, cuál iba a ser el futuro de él, que bueno, eso ya lo hemos estudiado, que desafortunadamente Pedro fue uno de los mártires de Jesús, y le pregunta, bueno, ¿y este qué? O sea, refiriéndose a Juan. ujú, Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, a ti que tú sígueme, ujú, dándole a entender que él no se tenía por qué preocupar de lo que le pasara a Juan, ujú, sino simplemente de que él siguiera su camino ujú, siguiendo a Jesús. Y precisamente aquí en esta parte vemos cómo se cumplen las palabras de Cristo, porque si bien es cierto, Juan fue el último que quedó y Cristo vino. Ya ujú, estudiamos en el capítulo primero que ujú, Cristo vino a la isla de Patmos donde estaba Juan, y entonces ahí se encuentra con él, y pudiéramos decir que las palabras de Jesús en ese momento se cumplieron, ¿verdad? Es algo ujú. muy interesante En la revelación que de podemos Apocalipsis. aprender. Ujú, Así, correcto. así es. Ok, entonces, antes de continuar, nada más aquí otro detallito. Ya habíamos comentado que vamos a tocar un poquito lo que son las fiestas judías. Ujú, Y sabemos que Cristo cumplió algunas fiestas judías, y la iglesia, que en ese momento iba a comenzar a desarrollarse a través del tiempo, iba a cumplir las demás fiestas. Entonces, nada más para que lo tomemos en cuenta, ujú, porque más en la otra línea de tiempo que haremos de las otras iglesias, ahí vamos a tocar este punto también. ujú, Sabemos que Cristo cumple la fiesta de la Pascua cuando fue sacrificado, ujú, la de panes sin levadura, cuando él en el sábado descansa sin que su cuerpo vea corrupción. Las primicias, que es cuando él resucita el domingo, va al cielo con todos los que resucitaron con él ujú, cuando él resucitó. Y en este periodo de la iglesia es cuando se cumple el Pentecostés, después de que ujú, Cristo asciende al cielo, ujú. al 50 día, desciende el Espíritu Santo, y entonces ahí vemos cumplidas estas fiestas. Entonces Fiestas. también es algo muy interesante que podemos ver aquí en esta línea de tiempo. Ujú. Entonces, bueno, siguiendo con el estudio, no sé, Tony, ¿tú qué nos puedes aportar? Sí, es bien interesante esta época de la iglesia porque ellos tienen el evangelio puro, pero aún así ya la apostasía estaba trabajando en la iglesia con los nicolaitas. Ya vamos a hablar un ¿Mm? poco de los nicolaitas y qué era la apostasía que estaban metiendo, pero quisiera hacer un marco histórico o hablar algo de la historia de Éfeso, Ajá. porque esta ciudad estaba ubicada aproximadamente a unos 100 kilómetros de Patmos, de la isla donde estaba Juan. Son como 60 millas para las personas que manejan la milla. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Éfeso era una de las ciudades más grandes y era la principal provincia romana de Asia. Y por ende, como una metrópolis, era un centro político,
comercial y bueno, esto no era extraño, era un centro religioso pagano muy famoso e importante. También tenía una condición de ciudad libre. Esto significaba que esta ciudad era como autónoma y tenía su propio gobierno y sus propias leyes dentro de sus propios límites. Era como una ciudad-estado. También en esta ciudad de Éfeso es muy importante notar que era el centro de los juegos, un tipo de juegos olímpicos que tenían ahí, que eran Mm. los juegos panjónicos. Entonces, cuando toda la población de la provincia se reunía aquí en Éfeso, ellos hacían estos juegos, un poco parecido a lo que hacen con los deportes hoy los que organizan Ujú. esto. Además, en esta iglesia, en esa época que fue escrita esta carta a Éfeso, habían dos templos dedicados a la adoración del emperador. Recordemos que en esta época el emperador ya se había declarado Dios y en cada ciudad había que tener un templo exclusivo para adorar al emperador, so pena de muerte o cárcel o destierro a alguna persona que se negara a obedecer ese mandato de adorar al emperador. También había otra cosa muy interesante aquí en Éfeso. En esta ciudad era el hogar de la diosa Artemisa, o Diana también era conocida. En esta ciudad, esta diosa era considerada la diosa de la fertilidad. Y si nosotros buscamos en Google alguna imagen de esta diosa Artemisa, la vamos a ver que ella tenía muchos senos o muchos pechos. Sí. Entonces, y esta diosa la veneraba toda Asia y todo el mundo entero. Y eso nos lo describe de esta manera el libro de Hechos en la Ujú. Biblia, el capítulo 19-27. Ustedes pueden leer esto ahí. Miren, había una idea bien torcida sobre esta imagen. Y esto ustedes lo van a ir comparando con las ideas que hoy se manejan sobre un sistema de culto también. Se creía que esta imagen había caído del cielo. Eso está en Hechos 19:35. Entonces, este magnífico templo que le habían dedicado a esta diosa era el orgullo de los habitantes de Éfeso. Y también muchos historiadores lo reconocen como una de las maravillas del mundo antiguo. Miren, en el santuario que había en esta iglesia, perdón, en este templo de Diana, era como una caja fuerte donde se depositaban muchos valores de todos los impuestos y todo el dinero que había recibido la ciudad. Y por eso este templo era uno de los centros financieros más importantes del mundo antiguo. Entonces estamos viendo, para que vayan haciendo idea, este sistema de esta diosa utilizaba la religión y necesitaba, y también utilizaba el sistema financiero, lo estaba manejando. También había algo bien importante en este templo de Diana. Los historiadores las personas, los eruditos que estudian esto, dicen que el templo poseía el derecho de asilo. O sea, es decir, que si algún hombre cometía algún crimen o una persona, si podía llegar a los recintos de este templo antes de que fuera arrestado o lo asesinaran en venganza, adentro de este recinto esta persona estaba seguro. Tenía Como como las el ciudades de equivalente. refugio, ¿no? Sí, sí, es como Las una ciudades de contraposición a refugio. eso. Ajá, Y, sí. y tenían una inmunidad si entraba a los recintos de este templo, y esta inmunidad se extendía por un espacio o por un área que era el equivalente al tiro de una flecha o aproximadamente unas 200 yardas alrededor de todo el templo. Entonces, no era de extrañar que en Éfeso había una colección de las personas más criminales de ese mundo. Y ahí estaban escondidos, no salían porque ellos estaban bajo la protección de esta diosa Artemisa. También esta ciudad era muy famosa porque aquí había muchas prácticas supersticiosas y también las artes mágicas. Vamos entendiendo que aquí también había ya el espiritismo. Y esto va a ser muy interesante ir notando esto porque vamos a encontrar que el espiritismo tiene un rol muy importante aquí en todo el Apocalipsis. Entonces, aparte de que a Éfeso llegaba una corriente de criminales de todo tipo, de toda clase, que eran fugitivos de la ley, escapados y evasores de la justicia, aparte de eso fluía este grupo de personas que eran crédulas y supersticiosas,
y vivían en un mundo de superstición. Y por eso Éfeso en ese momento era una de las ciudades más supersticiosas del mundo antiguo. Entonces, por eso explica que la reputación de los ciudadanos de esta ciudad no era muy buena, que digamos, y que la gente de esa ciudad era considerada, aún por los vecinos que eran paganos, unas personas extremadamente supersticiosas, dadas al espiritismo, y aparte de eso, eran muy inmorales. Miren, en esta ciudad de Éfeso vivió un filósofo antiguo muy famoso que se llamaba Heráclito. Y saben que en la historia antigua a este filósofo se le conocía como el filósofo llorón. Y se creó la fama de que este filósofo nunca sonreía. De acuerdo con los escritos antiguos, este filósofo nunca se rió o sonrió porque vivía en medio de la terrible falta de limpieza de los habitantes de Éfeso. Decía Heráclito que los habitantes de Éfeso únicamente servían para ser ahogados, porque no tenía otra utilidad los habitantes de esta ciudad. Entonces, en Éfeso probablemente estuvo ubicada también, aparte de todo esto feo que estaba en esta ciudad, estuvo ubicada la iglesia cristiana más influyente en la provincia de Asia cuando se escribió este libro de Apocalipsis. Miren, esta iglesia, si ustedes recuerdan, Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, 18 y 19, esta iglesia encontramos que fue fundada por Aquila y Priscila Ajá, y que aquí también predicó un joven que se llamaba Apolo. ujú, Entonces Pablo trabajó en Éfeso por unos 3 años. Esto lo encontramos en Hechos 20:31. Y a esta iglesia dirigió su carta que conocemos hoy como la Epístola a los Efesios. ujú, pues, Entonces, en esta ciudad, a pesar de toda esa suciedad que había, toda esa idolatría, todas esas personas proscritas de la ley que vivían ahí, a pesar de eso, la iglesia alcanzó una notoria reputación. Y la iglesia aquí en Éfeso creció en medio de toda esa situación difícil. Más tarde, Timoteo y Juan el apóstol pasaron también ministrando allí. Entonces, es comprensible que maestros de muchas clases y de cada matiz de doctrina fueran atraídos a Éfeso para buscar el apoyo de la iglesia e influir sobre sus caminos. Entonces, por eso es bien interesante notar que es bien difícil ser cristiano en una sociedad como esta de Éfeso, o podemos traerlo también a nosotros porque tiene bastantes similitudes, una sociedad de una civilización moderna, industrial y competitiva. Recordemos que así como hoy en día es bien difícil ser cristiano, así en Éfeso en esa época era bien difícil ser cristiano, pero habían cristianos fieles ahí en medio de eso. Creo que eso es lo que podemos hablar un poco sobre la historia de Éfeso. Creo que no se me ha escapado nada, Paulina. sí, muy interesante, Tony. Me llama mucho la atención lo que tú dices, que Éfeso, a la gente, las personas de Éfeso se les consideraba como sucias. Y Sí. aquí estamos viendo que esta iglesia es la del evangelio puro, pero también implica que, como lo vamos a ver más adelante, implica que al final de cuentas esta iglesia vino ensuciándose, que por eso es Ujú, que el Señor Jesucristo le llama la atención, porque se empezó a mezclar ya con esa impureza y ya se fue ujú. perdiendo lo que es el evangelio puro. Sí, Correcto. muy interesante toda esa historia que nos acabas de comentar. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es los Nicolaitas, que también nos vas a explicar en qué consistía esa doctrina. En Ujú, esta época de la Iglesia Apostólica, recordemos que también que hubo persecución. Cuando ujú, Cristo muere, eh, viene la persecución a Jerusalén y muchos son enviados a diferentes lugares. En estas persecuciones, dos de las más fuertes, por ejemplo, fueron la de Nerón en el año 64-65 aproximadamente, y recordemos que él incendia Roma con tal de echarle la culpa a los cristianos. ujú. Y Pedro y Pablo mueren precisamente a manos de este emperador romano.
Ujú, También la otra persecución de otro, eh, en este imperio fue de la de Domiciano, que precisamente es la época en la que Juan escribe este evangelio de Apocalipsis ujú, y él es el que lo manda a apresar a la isla de Patmos. Entonces vemos ujú. que precisamente por eso el Señor dice que ha sufrido, ¿verdad? Porque ellos también sufrieron una gran persecución. Paulina, y no solo era la persecución de parte de los emperadores romanos, eran perseguidos por los mismos judíos. Recordemos que Sí. después del apedramiento de Esteban, hubo una masiva flujo de cristianos huyendo Ujú. a todo el mundo conocido en ese momento. O sea que básicamente estaban afrontando dos persecuciones. Primero la del Claro, Imperio Romano y la otra de los mismos judíos, de los mismos paisanos, que no querían saber sí. nada de Jesús y los consideraban apóstatas, anatemas por andar predicando en Jesús. Y por otro lado, los romanos. Entonces vemos qué aprietos pasaban estos hermanos cristianos de este primer siglo. Así es, Tony. Y bueno, antes de pasar ya a la siguiente lámina o a la siguiente presentación, si nos quieres hablar un poquito Ujú. de esta doctrina de los nicolaitas. Sí, para empezar Ah, vamos, perdón, sí. no sé si lo vas a mencionar, pero en Hechos 6:5 Ujú, ahí encontramos que ujú, los diáconos que fueron nombrados al principio del ministerio de los apóstoles, después de la muerte de Jesús, y había una personaje llamado Nicolás. sí, vamos Y a hablar de eso. sí, entonces dejo para que Ujú. tú des toda esa información. Sí, miren, la identidad de este grupo para los eruditos eh, no es completamente identificable este grupo, pero se puede asumir ciertas teorías para entender más o menos cuál era el origen de este grupo. Y se puede decir que es desconocida, pero con los elementos que nos da aquí la historia y que podemos corroborar, podemos identificar al menos qué era lo que creían y qué era lo que predicaban y cuál era lo que estaba, qué era lo que estaban introduciendo a la iglesia primitiva en ese momento. De acuerdo a algunos escritores cristianos del primer siglo, escritores como Ireneo e Hipólito, los nicolaitas eran herejes seguidores de este Nicolás de Antioquía. Se supone que este Nicolás de Antioquía era uno de estos 7 diáconos de la iglesia primitiva del que me estabas hablando, Paulina, del cual se Ujú, menciona en Hechos capítulo 6, versículo 5, quien terminó en herejía. La presencia de esta persona, de este Nicolás, en la iglesia cristiana, era como una amenaza para la iglesia, porque amenazaba con destruir la integridad de la iglesia, la pureza de la fe y por último, las conductas cristianas. Vemos esta filosofía. Luego, esta filosofía o esta doctrina que se está metiendo dentro de la iglesia cristiana no solo quedó ahí como teoría, sino que empezó a ganar adherentes algunos miembros, no exclusivamente de esta iglesia de Éfeso, sino que en la iglesia de Pérgamo también empezaron ujú, a tener estas mismas prácticas. Por eso cuando lleguemos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, vamos a encontrar a los nicolaitas nuevamente ahí. Entonces está claro que este grupo hereje o herético seguían las mismas doctrinas o las prácticas. Bueno, de hecho en Apocalipsis 2, 14 y 15 nos dice que estos seguían la doctrina de Balaam. Podrían ser estos mismos nicolaitas, las mismas personas que llegaron a Pérgamo y después se movieron a Éfeso, no ujú. entendemos, pero vemos que tienen la misma doctrina. Entonces, si Nicolás y Balaam los ponemos en contraposición acá, parecen que son términos paralelos. Miren, la palabra griega Nicolaos es una palabra griega compuesta de dos términos, Nico y Laos, que significa el que conquista el pueblo. Ujú. Entonces, Balaam, si nosotros
empezamos a analizar la palabra de Balaam, también se puede derivarse de dos palabras hebreas, Am, que significa pueblo, y Baal, que significa destruir o tragar, que significa también lo mismo, destrucción del pueblo. Entonces vemos cómo Dios va poniendo estos paralelismos para que nosotros entendamos que esta doctrina, el único propósito que tiene es destruir al pueblo de Dios. Entonces, así que Nicolaos podría ser como la versión griega de este Balaam que encontramos en el Antiguo Testamento y que significan exactamente lo mismo. Entonces, así podrían ser que estos dos mismos grupos heréticos propagaran este mismo tipo de error. Si recordamos nosotros la historia de Balaam en Números 31:16, ahí lo pueden leer ustedes, encontramos que Balaam fue el instigador de la idolatría y la fornicación entre los israelitas y la fornicación con pueblos vecinos apóstatas. Vale recabar que cuando Balac fue rey de Moab, se dio cuenta que no podía pelear militarmente contra los israelitas. Entonces él contrató a Balaam, un profeta de Dios, que aquí Balaam funcionó como un mercenario, en otras palabras. Y el objetivo de Balac era que este profeta de Dios maldijera a Israel, esperando que Dios olvidara a Israel y que Balac, este rey de Moab pudiera conquistarlos. Entonces nosotros conocemos la historia, que en lugar de maldecir a Israel, la boca de Balaam solo habló bendiciones. Cuando Balaam vio que no podría maldecir a Israel, le aconsejó a Balac que utilizara un método que fue muy efectivo. Y Balaam le dijo a Balac que utilizara la inmoralidad sexual y el glamour de esas fiestas paganas, que involucraran alimentos sacrificados a estos dioses moabitas, a fin de seducir y tentar a muchos israelitas a pecar. Y nosotros que conocemos la historia, nos damos cuenta que este método le funcionó. Entonces, de esta manera o de esta forma similar, nosotros vemos que aquí en Éfeso y también en Pérgamo, cuando lleguemos a esa iglesia, los falsos maestros, los que sostienen la doctrina de Balaam, los nicolaitas, empezaron a seducir desde adentro a algunos de sus colegas cristianos a hacer dos cosas, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Ok, vamos a ver qué más podemos decir. Como parte de las obligaciones cívicas de esta sociedad en las que vivían, se esperaba que los cristianos en Asia participaran de los festivales religiosos en los templos paganos, inclusive adorar al emperador. Entonces, rehusarse a participar de esto traía el ridículo, las sanciones del aislamiento social y económico, porque no podían ejercer actividades comerciales. Se me viene a la mente aquello que dice en Apocalipsis, comprar y vender. Estos cristianos que rehusaban hacer esto estaban sometidos bajo esa sanción. Entonces, los cristianos aquí en esta iglesia de Éfeso, en esta área de Asia, afrontaban por lo menos estos dos problemas con respecto a la participación en festivales religiosos paganos. Recordemos que el primer problema era comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, y San Pablo nos habla en sus epístolas Ujú. sobre este tema. Y los participantes de los festivales paganos usualmente se deleitaban con comida que consistía principalmente en carne que se había ofrecido a los dioses patrones locales. Hay que entender que esta idea de estas fiestas religiosas más adelante mutó en fiestas religiosas en las ciudades que hoy las vemos hoy en día, que la utiliza un sistema religioso que prácticamente es el mismo patrón el que está utilizando. Y miren, estos festivales a menudo terminaban con borrachera y en medio de esto las actividades inmorales sexuales. El siguiente problema era que estos festivales religiosos paganos era una manera de degradante que existía, era como una prostitución cúltica. Nosotros vamos a ver que esta práctica era parte de muchas religiones paganas antiguas. En esta, eh, eh, tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de este culto era una manera de santificarse en este culto pagano a la deidad a la cual ellos estaban adorando. Entonces, había algo bien difícil para esta iglesia cristiana aquí en este momento,
Y cualquiera que quisiera tener un estatus económico, por decir algo, o político o social en esta sociedad, tenía que participar en estas demandas religiosas y en estos cultos paganos en las cuales los nicolaitas ya estaban practicando esto instaban e inducían a sus hermanos en la fe dentro de la iglesia a que practicaran esto porque no pasa nada, a mí no me ha pasado nada, más bien tengo poder económico, me está viendo y yendo bien en los negocios, tengo un estatus político y social y es una persona respetable. Entonces, los cristianos de esta iglesia estaban divididos sobre estos temas. La participación en estos festivales religiosos paganos requerían comprometer la fe y las creencias cristianas, los principios que habían enseñado Jesús y los apóstoles. Vamos a ver qué podemos decir más. Perdón, Ujú, perdón, y finalmente fue lo que sucedió, ¿no? ujú, Porque por eso Dios le dice, pues no has dejado tu primer amor, porque al participar de ese paganismo, de todas esas doctrinas, se fueron alejando del ujú, evangelio puro, ¿no? ujú. Entonces, al final, había una contienda prácticamente teológica dentro de esta iglesia de Éfeso. Había una contienda teológica. Unos estaban a favor de estas prácticas y otros estaban en contra. Pero la iglesia había tomado una posición en rechazar esta doctrina. Por eso vemos el testigo fiel que le está dando un halago al momento de decirle, yo sé que aborreces a los nicolaitas por estas Ujú. prácticas que ellos tienen, y él también, el testigo fiel ahí, afirma que él también aborrece este sistema de culto. Entonces, de esta manera identificamos las prácticas de los nicolaitas, que básicamente en términos generales es la apostasía que está entrando a la iglesia en forma de inmoralidad sexual, culto a dioses ajenos y, y bajar las normas morales dentro de la iglesia. Sí, de hecho vamos a también a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos definen varios conceptos que aquí Ujú, nosotros hemos ujú, estado estudiando. ujú. Y bueno, muchas gracias, Tony, por toda esa valiosa información. Vamos a continuar. Si ya no tienes más nada que agregar, vamos a continuar ya con la parte que tú bien decías de, bueno, ya lo que el Solo Señor, lo último, sí, dime. hay muchos eruditos y muchos comentaristas que empiezan a entender que los nicolaitas estaban enseñándole a los cristianos que estaban liberados de toda ley y podían vivir como desearan. Y de esta manera ellos pervertían la enseñanza de Pablo y volvían la libertad cristiana que Pablo estaba predicando en una vida licenciosa cristiana. Entonces, para que vayamos teniendo esa idea, es lo único que Ok. me faltó decir sobre los nicolaitas, Paulina. Sí, 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 gracias, Tony. Bueno, vamos a seguir con la parte ya donde el Señor Jesús le habla a esta iglesia y vemos que dentro de las características que precisamente tú leíste, que dice la palabra de Dios, dice él, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ujú, Sabemos, ya lo estudiamos, que las 7 estrellas significan los 7 ángeles, que a su vez son mensajeros, que son personas que tienen mucha responsabilidad en cada una de estas iglesias. Y dice que es el que anda en medio de los 7 candeleros, que son las iglesias, que esto significa, como lo vamos a ver a continuación, vamos a ver qué significa que él anda en estos 7 candeleros. ujú, Entonces vemos que en la iglesia de Éfeso, vemos que hay un elogio, que es el largo trabajo en 2 Corintios 11 23 28. Podemos ver precisamente cómo Pablo describe, ¿no?, las actividades de toda esta iglesia. Y como tú bien lo dijiste, Tony, en el libro de Hechos, ahí ujú, podemos ver realmente cuánto trabajo esta iglesia realizó ujú, por el Señor. Y también nos habla de paciencia. En la palabra paciencia se encuentra también en Mateo 24:13 y Apocalipsis 13:10.
cuando habla de la paciencia de los santos, o de los sea, se santos. refiere, sí, al remanente que queda de toda esta unión entre esas doctrinas con la verdadera adoración a Dios, queda un remanente que es paciente, y eso lo vamos a estudiar más adelante Ujú, también. Dice que ellos sufrieron por el nombre de Cristo. Bueno, ujú, recordemos que en Hechos 5, 45, 41, 15, 25 y 21, 13, ahí se menciona precisamente que ellos utilizaban el nombre para referirse a Cristo, porque ujú, recordemos que en ese tiempo los romanos, pues, y los mismos judíos que tú dices muy bien que también eran los que perseguían a los cristianos, ujú, no querían escuchar acerca de esto. Y como tú lo acabas de mencionar, uno de los elogios es que este grupo no soportaba a los malos ni las obras de los nicolaitas, que como tú mencionaste también, en la iglesia de Pérgamo también vamos a encontrar esa misma doctrina, solo que la diferencia es que en Pérgamo ahí sí ujú. desafortunadamente se aceptaba esa doctrina. Paulina, fíjate que me Sí. llama mucho la atención. eh, Me pongo en los pies, en los zapatos de estos cristianos de esta iglesia, Ujú. viendo los nicolaitas cómo están permeando en su iglesia, viendo la persecución del imperio, la persecución de los judíos, y la pregunta de ellos es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo? Y aparece Juan con esta carta donde aparece Jesús que está en medio de los siete candeleros y les dice, yo estoy en medio de ustedes a pesar de que están sucediendo esos problemas. Y también en mi mano tengo las siete estrellas. O sea, los mensajeros que yo les envío a ustedes, también yo los tengo acá. O sea que era un mensaje de mucho amor y de mucho, no sé, que confortaba mucho a estos cristianos, que a pesar de que estuviera tan fea la situación en que ellos estaban viviendo, Jesús estaba obrando ahí en medio de ellos. Y eso no sé, es un mensaje de amor, creo, para su pueblo. Sí, claro, claro, porque Ujú, vemos que a pesar de que en cada una de las iglesias hay problemas, falta de quizás de hacer correctamente las cosas que Dios nos ha mandado, el ujú, Señor sigue insistiéndonos para que dejemos aquello, ¿no? correcto. Y precisamente la reprensión que le hace esta iglesia es que deja el primer amor. Si bien es cierto, comenzaron ellos con mucho ímpetu la predicación del evangelio por amor a Cristo, por amor a sus semejantes, llegó un momento en que se mezclaron con todas estas doctrinas que tú bien nos Ujú, has explicado y al final se olvidan de todo lo que Dios había hecho por ellos, se olvidan de dar el mensaje, de preocuparse por las almas para la salvación y entonces empiezan a ya tener una religión formal al fin del periodo de esta iglesia y eso es la reprensión que Cristo les hace. ujú, El consejo es que recuerde dónde cayó y hacer las primeras obras. O sea, que esté recordando que si bien es cierto, tenía un primer amor, todo lo hacía por amor a Cristo, por amor a sus semejantes, tiene que regresar a ese amor que tenía al ujú, principio y también tiene que hacer esas primeras obras, esas obras de fe en favor de quienes lo necesitaban, que una de las cosas que precisamente vamos a dar lectura en un momento más era el egoísmo que les empezó a llenar sus vidas y que ya pues no podían tener ese amor que habían tenido como al ujú, principio, ¿verdad? ujú, Y bueno, la promesa es que al fiel, bueno, yo la dividí las promesas en dos porque si ustedes se dan cuenta, cada promesa en cada iglesia va una para el que hace lo correcto, lo que se convierte,
después del llamado de Cristo, pero también va una promesa para aquel que no lo acepta. Ujú. Y en esta iglesia se les promete comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Bueno, este paraíso de Dios en Lucas 23:43, segunda de Corintios 12:3 y 4, ahí podemos estudiar que este paraíso de Dios es el que se encuentra allá en el cielo, en las moradas donde Dios está. Se le promete a estas personas que, si bien es cierto, literalmente ellos vivieron en esa época y los que fueron fieles murieron. Para ellos sabemos que va a haber una resurrección en donde para vida eterna ellos van a ir a morar con Cristo en el paraíso. Y el comer del árbol de la vida. Bueno, el comer del árbol de la vida pues significa comer la palabra de Dios. Acceder a la También vida eterna, ¿va? sí, acceder a la vida eterna a través de comer de ese árbol que Ujú. por el pecado pues no se pudo seguir comiendo. No sé si quieres tú agregar algo en esta parte. Sí, yo creo que está completo, Paulina. Lo interesante de esto es que aquí se van definiendo dos grupos, los fieles y los infieles. O sea, Ujú, no es como lo que estamos manejando hoy en día, que están los conservadores, los adventistas conservadores, los liberales, ujú. no, aquí solo hay dos grupos y aquí vamos Dos viendo que se va grupos, definiendo. Y claro. siempre está esta amenaza directa y no nos manda a decir con pañales tibios o vender pronto y quitaré tu candelero. Es una amenaza directa. Ujú. Aquí Sí, no, que esa. me ofendí. No, no, no. Sí, de hecho aquí el infiel es precisamente eso, de que iba a quitar el candelero de su Ujú, lugar. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía en cuanto a ese, qué significa aquello, ¿no? sí. Y lo puse aquí en otro color porque vamos a ir a ver, viendo a lo largo de las iglesias, que esta Ujú, es una promesa que hace Cristo que tiene que ver con su regreso. Y si ujú, bien es cierto, Él comienza de una manera tal vez suave al principio, ¿no? Vendré y quitaré el candelero de tu lugar, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ver que el Señor va siendo más manifiesta la cercanía de su pronta venida. ujú. Ok. Bueno, entonces ahora sí, vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía, que también nos va a ayudar a entender un poco mejor este asunto. Si quieres Ujú. leer, por favor. Ok, dice, la descripción revela eterna vigilancia. Cristo está en medio de los siete candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Este libro Ujú. es, Paulina, Es alza tus ojos, perdón, alza la tus página ojos. Ok, 205. Alza tus 205. ojos, Ok. 205. Dice la otra, que esta está el Review and Herald, el 31 de mayo de 1887, dice, Él camina en medio de los candeleros de oro. Así es simbolizada la relación de Cristo con sus iglesias. Y las estrellas son usadas para representar sus ministros. Es representado como caminando, lo que significa sana preocupación, despertar y una vigilancia incansable. Entonces aquí vemos ella cómo describe que el que ande Cristo entre los candeleros es que es una eterna vigilancia, Ujú, sana preocupación, despertar y una vigilancia incansable. Vemos que ella igual nos menciona que los candeleros son las iglesias ujú, y las estrellas pues son los ministros de estas iglesias. ujú. Sí. Tenemos aquí otra cita. Hechos de los Apóstoles, página 468, párrafo 3, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra dice estas cosas. Esto es Apocalipsis 2.1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. ¿Sí? O sea, las estrellas propiamente de cada iglesia aplicándola, bueno, en ese tiempo en las iglesias de Asia iban los dirigentes de Ujú, cada iglesia. Y lo ujú, mismo para nosotros, estos mensajes van
para aquellos que tienen grandes responsabilidades, porque ellos son los que mueven y los que dirigen a toda la iglesia en general. Y enseñan la doctrina. ¿Mm? Ajá, sí, claro. Son los guardianes de la doctrina sana. Ajá, ok. Tenemos otra cita Ujú, aquí hablando precisamente de lo que significa la caída o dejar el primer amor. Si nos ujú. quieres Es- leer, por favor. Esta cita es tomo 6 de Testimonios para la Iglesia. Ujú. Página 422, el primer párrafo dice, una advertencia a la iglesia de Éfeso. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre ellos, empezó a disminuir. Penetró la frialdad en la iglesia. Surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de su fe. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica fiel de la verdad fueron dejadas sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió su mensaje a la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de la gente demostraba que había perdido su primer amor, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas sin amar a aquellos por quienes Cristo murió. Dios los llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras o quitaría su candelero de su lugar. O sea que aquí, en otras palabras, dejando el primer amor significa una caída espiritual. Sí. Esta es, esta cita está 18, El tomo 18 de Manuscritos Liberados, página 192. 192. Ujú. Luego está esta que es de mensajes selectos, tomo uno. La pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. Sí, esta es Ah, manuscrito manuscrito. 1 de Ujú. Ok, 1906, sí. correcto. Sí, es una caída moral, lo cual les llevó precisamente a esa falta de interés por la salvación de la gente, o sea, se Ujú, volvieron egoístas y eso es lo ujú, que nosotros pues debemos de evitar si no queremos caer en esta trampa en la que cayeron ujú, los de Éfeso. Aquí esta otra cita que tenemos aquí también muy interesante. ujú. Esta es tomo 4 de Testimonios, página 286. Dice, algunos en estas iglesias están en constante peligro porque los afanes de esta vida y los pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no piensan en Dios o el cielo y las necesidades de sus propias almas. Despiertan de su estupor de vez en cuando, pero vuelven a caer en sueño más profundo. A menos que despierten plenamente, Dios quitará su luz y bendiciones que les ha dado. Quitará en su ira el candelero de su lugar. Sí. O sea, quiere decir que quitar el candelero significa que Dios nos va a quitar esa luz que nosotros hemos manifestado al mundo y también aquellas bendiciones que Él mismo nos ha dado. Eso es quitar el candelero, hablando de Ujú, manera espiritual. ujú. Es un repudio completo, ¿eh? Así. Ujú. Tenemos otra cita más, un Ok. poco más clara. Dice esto de la Review and Herald del 7 de junio de 1887 y dice, cuando dejamos de cumplir nuestra misión, cuando el candelero se niega a reflejar la luz y las grandes verdades encomendadas a nosotros individualmente para ser compartidas con el mundo, no son dadas a ellos, entonces el candelero será quitado de su lugar. Vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Otro será puesto en su lugar y resplandecerá. Ascienda la oración ahora y sin demora a aquel que camina en medio de los candeleros de oro. No quitéis tu Espíritu Santo de nosotros. Lo que significa que el Espíritu Santo se va a ir de nosotros, porque recordemos que el candelero tiene lámparas y esa lámpara ya vimos que significa que es el Espíritu Santo. Entonces, al no haber un candelero, pues el sacerdote no puede encender una lámpara y por lo tanto Ujú, el Espíritu Santo se va, ¿sí? ujú. Entonces, esa es la recomendación que nos da el Señor.
Bueno, y hablando de los nicolaitas, aquí vamos a ver una cita que nos explican perfectamente qué significa Ujú. esa doctrina. Review and Herald, página 76, 1887, dice, es nuestro el pecado de los nicolaitas, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Sí, lo que muchos dicen, ¿no? Ama a Dios y haz lo que quieras, ¿sí? Esa Ujú. es la gracia, convertirla en libertinaje. Esta O, cita está más clara ok. todavía. La bibliografía aquí, Paulina, al final es. Es la Biblia ECO de Ajá. febrero 8 de 1897. Y Ok, siete. dice esto. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Los que enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir en cuanto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error. Declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo y que la fe es suficiente, que la justicia de Cristo debe ser la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no tenemos obligación de obedecer la ley de Dios. Esta clase de personas afirma que Cristo vino para salvar a los pecadores y que los ha salvado. Soy salvo, repetirán una y otra vez, pero ¿son salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Esa enseñanza es un gran engaño y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como lo fue para los judíos, porque no lo recibieron como su Salvador personal, y para estos profesantes creyentes en Cristo, porque separan a Cristo de la ley y consideran la fe como un sustituto de la obediencia. Separan al Padre del Hijo, el Salvador del mundo. Virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo que Cristo, por su muerte, salva a los hombres de sus transgresiones. Muy Hmm, interesante, cita y muy clara. Y bueno, no sé, pero yo creo que esto es lo que estamos viviendo bien actualmente, profundo. porque hay muchas personas que dicen, no, es que solamente por fe Ujú. y fe y no obras. A nosotros nos tildan de legalistas porque queremos guardar la ley de Dios, pero aquí está siendo bien claro y el Señor detesta esta doctrina precisamente porque solamente la gente quiere creer en Cristo, pero no cumplir su ley. Y Ujú. como dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esta doctrina, Tony, creo que no solamente se aplicó en esa época, sino que la seguimos viendo Sí. hasta el día de hoy, ¿sí? Mire, para eso es importante este estudio porque nosotros entendemos la estrategia de Satanás. La Ujú, estrategia de Satanás trabaja a la inversa. Si nosotros vemos en la nación judía, ellos aceptaban la ley, ujú, pero rechazaban al Hijo. ajá, Y hubo esa gran contienda. La ley estaba por sobre el Hijo. Luego de Jesús, ustedes saben la historia de que muere, resucita, asciende al cielo. La estrategia de Satanás es la inversa. Aceptar al Hijo, pero rechazar la ley. y es lo que se Nosotros, va. es lo, Perdón, Tony, sí, es lo que vamos a ver muy pronto, ¿no? Y lo sí, que más adelante en Apocalipsis, en los capítulos de más adelante, ujú. vamos a ver que eso va a ser el problema del mundo cristiano al final. Sí, lo vamos a ver, pero de una manera cuando se legisle, pero aquí en doctrina lo estamos viendo ya Ajá. plasmado, Sí, ¿verdad? Y lo ya tenemos definitivamente. palpable en nuestros días, esta doctrina del salvo siempre salvo, o otros que dicen Jesús perdonó todos los pecados en la cruz. Ajá, Entonces, ajá, esa doctrina es esto mismo que venimos viendo acá, es la inversa de la nación ujú, judía que aceptaban la ley y rechazaban al hijo, y aquí aceptan al hijo, pero rechazan su ley. Entonces sí. nosotros debemos de estar atentos a esto. Aquí lo que ella nos da a entender es que se utiliza nada más la justicia Ujú, imputada de Cristo, ujú, o sea, porque Él correcto. murió.
en la cruz, ya con eso Él me perdonó y yo ya soy Ujú, salva, ya no tengo que hacer nada. ujú, Pero se olvidan de que también existe la justicia ujú, impartida, ujú, que significa que una vez salvos, Él me da la capacidad a través de su ujú, espíritu de guardar la ley de Dios y por lo tanto mis ujú, obras van a ser buenas. O sea, ujú. tiene que haber una unión Sí, de la gracia con sí. las obras, ¿sí? Por Ujú, eso dice la palabra, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. ujú. Y esta doctrina solamente se basa en creer en la Sí, fe. en la Y fe. esto, fíjate, me acordaba yo ahorita, Tony, también de comentarles que los griegos, Ujú, ellos pensaban que con que ellos en su mente, supuestamente no, ellos eran limpios y estaba su mente unida a las deidades de arriba, había una división entre la mente y el cuerpo. ujú, Yo ujú, podía hacer con mi cuerpo lo que se me daba la gana, pero como mi mente es aparte y ella está allá con los seres divinos, no importa lo que yo haga en el cuerpo. Es más o menos lo ujú, que es la doctrina de los nicolaitas. O ujú. sea, Correcto. tener fe, pero vivir como se me da la gana y así Dios me va a salvar. Si es una doctrina perniciosa que separaba siempre el espíritu del cuerpo, decían. El espíritu, Así por es. ser la sustancia de Dios, esta no se podía Ujú. contaminar nunca. Entonces el Ajá, cuerpo podía hacer cualquier cosa, pero el alma no se iba a contaminar. Esa era la claro. doctrina y la tenemos Ujú. palpable hoy en día, inclusive en Sí, nuestras iglesias, inclusive en así, nuestros púlpitos, personas ya se atreven a predicarla nuevamente. así es. Entonces, debemos de tener claro que el sacrificio de Jesús lo que hizo fue una provisión para nosotros, para que Amén. nosotros pudiéramos accesar por medio del arrepentimiento, el bautismo y todo eso, accesar a todas estas maravillas que Él tiene preparado para nosotros. Sí, me acuerdo de una ilustración que dice un pastor de nuestra iglesia, no es como que si el Señor te pone dinero en el banco, Ujú, y eres rico, ujú. pero si tú nunca vas a sacar el dinero del banco, entonces significa que sigues estando igual, así es lo mismo, ¿no? Tenemos que apropiarnos de la gracia de Cristo, pero tenemos que accionar Ujú, para que esa ujú. gracia vaya transformando nuestra vida. Hay que Si ir a no, cobrar de eso. nada sirve. Ajá, Algo claro, así. Ujú. claro. Bueno, Ok, amigos, creo que con esto vamos ya terminando con el estudio de la primera iglesia. El siguiente estudio va a estar mucho más interesante, se va a complementar con esto que hemos estudiado. Paulina, no sé qué nos puedes avanzar del próximo estudio. bueno, vamos a seguir estudiando la segunda iglesia. Hay mucha información, que podríamos haber aquí dado, pero ya ven que se nos hace muy largo este estudio, Sí. así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí y próximamente vamos a estudiar la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, Ujú. No se les y olvide esperamos. darle like al video, compartir estos videos, suscribirse al canal y compartir estos estudios muy bonitos con los amigos y con las personas que conocemos que tienen estas inquietudes. Y aquí encontramos las respuestas de esas interrogantes de muchas personas. Así que acompáñennos el próximo episodio del Destino del Mundo Revelado. Estaremos estudiando la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Así que hasta luego. Hasta luego. Bye bye.